Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, gracias por sumarse. Hoy va a estar Gastón y Martín, colaboradores de Incluit, compartiendo sus conocimientos sobre AutoGPT. Así que bueno, muchas gracias por sumarse. Bueno, muchas gracias, Abri. Bienvenidos a todos. Empiezo presentándome. Mi nombre es Martín Boreto. Soy colaborador de Incluid hace ya un poquito más de 2 años, trabajando principalmente en todo lo que es Python y C++. Eh, Recibido de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estoy viviendo en Córdoba actualmente. Me moví para la gran ciudad, como le decimos nosotros. Así que, bueno, esperamos que se puedan llevar un poquito lo que es AutoGPT y puedan utilizarlo y saber de qué se trata, que esto que está bastante en auge. Así que, Gastón, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, mi nombre es Gastón Arnau, soy ingeniero en electrónica, pero siempre trabajé como ingeniero de software. Hace más o menos 3 años que estoy acá en Incluit, también trabajando principalmente como Python y C++. Así que bueno, la idea es compartirles un poquito lo que hemos estado aprendiendo y intentando hacer con AutoGPT. Avísenme si se ve bien la diapositiva. Oh, perfecto. Perfecto. Bueno, la agenda que tenemos para el día de hoy es a dar una muy rápida introducción acerca de lo que es ChatGPT y cuáles son los modos de uso, y después darle un poquito más de idea de lo que es AutoGPT, que está ahora tan en boga, y ver cuáles son las diferencias con ChatGPT, cómo lo pueden instalar y configurar en forma local, y algunos ejemplos de uso. Así que arrancamos directamente con ChatGPT. Primero decirles que hay una TED Talk que dio Eugenio el año pasado, que está buenísima. Acá le dejamos el link para todos aquellos que la quieren escuchar, está muy bueno. Eugenio ahonda bastante sobre lo que es el modelo de ChatGPT y, bueno, cosas que nosotros no estaríamos interesados en ver ahora, así que yo voy a dar un pantallazo muy por arriba de algunos conceptos que nos hacen falta entender para poder abarcar lo que es AutoGPT. En sí, ChatGPT sabemos que es un modelo de lenguaje avanzado, utiliza inteligencia artificial, es un chat que utiliza lenguaje natural para que uno pueda hacerle preguntas como si se las estuviera haciendo directamente a una persona, a un amigo, y el modelo responde también de la misma forma. Decimos que es un modelo iterativo porque el usuario arranca con un prompt o con una pregunta principal, el modelo responde y a partir de esa respuesta el usuario redefine el prompt para ir perfeccionando la respuesta que quiere obtener del modelo y así llegar al goal final, ¿sí? Hay dos formas que podemos utilizar ChatGPT hoy en día. La primera, que se las dejo acá arriba, es el chat directamente, es la versión web. Y después tenemos, ofrecen dos APIs, una para Python y otra para Node.js, que nosotros vamos a estar viendo la de Python, mostrando dos ejemplitos acerca de cómo se usa así muy básicamente. Vamos a arrancar, por ejemplo, con la de ChatGPT web. Acá está. Les muestro primero así un pantallazo de lo que vamos a ver y después lo hacemos en vivo. Básicamente acá lo que yo le estoy pidiendo es, a partir de un prompt inicial, decirle que me calcule los valores promedios, que me genere una función de Python que me calcule el valor promedio de unos enteros en un vector. Lo primero que termina retornando es esta función, que tiene algunas cosas que están buenas y otras que no están tan buenas. Entonces yo después empiezo a interactuar con el modelo pidiéndole que haga algunos cambios, ¿sí? Vamos a ver, intentando replicar eso. Se ve bien ahí, ¿no es cierto? Bien. Sí, se ve. Sí. Perfecto. Vamos a tirarle el mismo prompt. Bien.
Fíjense, primero y principal, que lo escribo el prompt como si le estuviera hablando a una persona, no como si lo estuviera haciendo en Google con doble comilla, más, menos. No, acá escribimos directamente en lenguaje natural. El modelo nos responde en lenguaje natural. Cuando uno le pregunta cosas sobre código, muestra en este estilo bien bonito las distintas, el código, y lo mejor de todo es que te lo explica. Entonces ahora, por ejemplo, en este caso, calcula la función o me escribe la función y, por ejemplo, si la lista está vacía, retorna un none. Entonces yo puedo seguir interactuando o iterando con el modelo y decirle, por ejemplo, quiero que retorne 0 si la lista está vacía. ¿Sí? De vuelta, en lenguaje natural, yo le escribo y acá te muestra el mismo código actualizado con el cambio que yo le pedí. Y puedo seguir iterando diciendo, no sé, quiero que agregues validación de tipos. Entonces acá si se fijan, lo primero que hizo es fijarse si la lista realmente es una lista, sigue manteniendo el prompt anterior que yo la premisa anterior que yo le puse, que es que si no existe ningún elemento en la lista retorne 0, y después se fija realmente si cada elemento en la lista es realmente un int o un float, que son básicamente las dos únicas cosas que podemos sumar. O sea que mejoró bastante el código desde la primera versión original que yo le puse, o que mejor dicho que él generó, a través de los prompts que yo le fui tirando. Es decir, que existe siempre, hasta que yo llego al resultado que realmente me gusta, que podremos decir que es este, yo tengo que ir interactuando con el modelo, ir perfeccionando los prompts que les voy tirando, ¿sí? Este sería, por ejemplo, el modelo, la forma de utilizarlo en forma web. Después tenemos la otra forma. Este también es otro ejemplo acerca de cómo podemos usarlo para que nos explique qué funciona, qué hace un código. Acá es lo mismo, yo directamente le digo, ¿puedes explicarme qué hace el siguiente código y en qué lenguaje está escrito? Me dice sí, por supuesto. Le tiro una línea con un código, en este caso de C++, y se da cuenta y te dice, bueno, es C y C++, y retorna la suma, etcétera, etcétera. Entonces, bastante interesante lo que podemos hacer con ChatGPT, en este caso orientado más a lo que es generación de código o explicación de código. Si queremos utilizarlo ya en forma programática, podemos usar los módulos que vienen para Python. Solamente tenemos que importar OpenAI. Tenemos que, en este caso yo lo estoy utilizando con Azure, porque tenemos una cuenta, la empresa sacó una cuenta en Azure, así que bueno, utilizamos, lo único que tenemos que setear en este caso es decir, bueno, vamos a usar Azure, esta es la versión, acá tenemos la API Key, y esta es la API Base, o el endpoint que tenemos generado en Azure. Y después lo único que debemos hacer es generar básicamente llamar este chat completion, en donde le tenemos que poner el engine, que es básicamente el nombre con el que nosotros dimos de alta nuestro modelo en Azure, una serie de mensajes, que ya vamos a ver bien para qué son, y una temperatura que le llaman ellos. ¿Esto qué significa la temperatura? Es un valor que va entre 0 y 1, admitiendo todos los valores intermedios, en donde 0 le estamos diciendo al modelo que no sea creativo, y 1 estamos diciendo que sea muy creativo, ¿sí? En este caso le estamos diciendo que sea un poquito más que creativo, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con generación de código, por ahí sí queremos que sea creativo. Ahora, si le estamos pidiendo, no sé, datos históricos o algo de historia, estadística, ya no nos interesa que sea muy creativo, sino que realmente nos retorne datos reales, entonces le bajamos ahí la temperatura. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente se crea un primer mensaje en donde el rol siempre va a ser el primero de sistema, y le ponemos un content que es una descripción de lo que queremos que haga nuestro asistente, y después un primer prompt, ¿sí? En este caso le estoy diciendo, bueno, a ver,
quiero convertir 100 grados Celsius a Fahrenheit. ¿Sí? La respuesta que tenemos nos retorna un JSON bastante complejo, con bastante información. A nosotros lo único que nos interesa sería esta parte, el mensajito, donde nos dice que está respondiendo como asistente el mensaje, y acá viene el contenido, que es, bueno, un mensaje bastante largo, yo se lo corté ahí, pero esto es lo que nos está respondiendo ahí. Te da toda una explicación de cómo convertir Celsius a Fahrenheit, qué fórmula se puede usar, bla, 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 y te termina respondiendo, bueno, 100 grados equivalen a 212 Fahrenheit. Ahora, si nosotros queremos seguir utilizando este mismo chat, y si queremos seguir, por ejemplo, preguntándole ahora, bueno, ¿cuántos son 0 grados? ¿Sí? Y fíjense que, de vuelta, para que guarde información de contexto, y yo solo le pueda preguntar cuántos son 0 grados sin ponerle o explicarle que estoy haciendo una conversión de Celsius a Fahrenheit, yo necesito agregar información de contexto. Por ejemplo, en este caso, le digo, bueno, vos como asistente ya me respondiste esto, ¿sí? Entonces yo te hago esta nueva respuesta. Es decir, que cada vez que nosotros querramos que seguir preguntándole o redefiniendo la pregunta hasta obtener el valor que nosotros querramos como salida, necesitamos ir programáticamente agregándole la respuesta anterior que nos dio el modelo para que tenga la información del contexto. Y en este caso, solo con preguntarle what about 0 degrees, es decir, ¿y qué hay con 0 grados? ¿Cuánto sería? Se da cuenta de que obviamente estábamos hablando de una conversión de Celsius a Fahrenheit. Entonces lo mismo, te vuelve a explicar cuál es la fórmula y la termina aplicando y te dice, bueno, para pasar de 0 Celsius a Fahrenheit son 32 grados, ¿sí? Entonces, bueno, ahí Martín va a seguir explicando ahora cuáles son básicamente las diferencias según esto de los que acabamos de ver. Bueno, muchas gracias, Gastón. Bueno, AutoGPT, ¿en qué se diferencia en este caso con ChatGPT? Nosotros vimos recién que Gastón él como usuario, iba interactuando constantemente. O sea, pregunta, respuesta, iba refinando un poco la pregunta, ChatGPT le iba dando otra respuesta un poco más refinada, y así hasta llegar al objetivo en el cual él dijo, bueno, ahora está bastante completo, todo bien. Ahora bien, AutoGPT viene a solventar esa interacción constante del usuario, haciendo todo automágicamente, digamos. Básicamente lo que hace AutoGPT es, vos le definís un solo prompt, una sola pregunta, una sola inquietud que tengas, y lo que va a hacer AutoGPT, que es una de las principales diferencias que tiene con ChatGPT, va a empezar a agarrar el prompt, empezar a hacer una especie de priorización de tareas, objetivos y goals que justamente para resolver este prompt el modelo va a necesitar. Entonces empieza a desmenuzar, si se quiere, cuántos pasos va a necesitar. Por ejemplo, tomemos el caso puntual para llevarlo a un ejemplo de lo que hizo Gastón. En este caso, él había puesto de sumar, calcular el promedio en una lista de valores. Acá lo que va a hacer, automáticamente se va a dar cuenta que va a tener que generar chequeo de tipos, chequeo de datos, va a tener que meter error handling, que es básicamente cuando vos querés, no sé, por algún motivo en el medio de la ejecución del programa algo sucedió externo y la aplicación tiene que saber responder a eso. Entonces, todas esas cuestiones va haciéndolo iterativo, y el usuario simplemente interactuó la primera vez nada más. Entonces, AutoGPT va, incluso buscando en internet en tiempo real, va aplicando las famosas técnicas de web scraping, digamos, que básicamente empieza a agarrar hipervínculos, los empieza a despedazar, a hacer cada vez más chiquitos, genera bases de datos locales, para justamente empezar a conocer cada vez del tema, autoaprender de sí mismo. Entonces, de la primera respuesta que genera AutoGPT, él mismo se va haciendo una pregunta si hay más para ahondar. Entonces vuelve a ejecutar
otra tarea, y acá vemos en este ejemplito, en este diagramita, tratamos de explicar este esquema iterativo que tiene, digamos, automáticamente AutoGPT para resolver todas estas cuestiones de un solo tiro, digamos, por así decirlo. Hay veces que dependiendo la pregunta o lo que vos le ingreses, va a tardar más o menos tiempo. Eso es algo que no lo manejamos, digamos, en cuestiones de parámetros y demás, pero es algo muy loco como realmente a partir de una sola pregunta que uno ingresa, AutoGPT empieza a aprender de sí mismo y empieza a generar objetivos, empieza a generar goals y se va como autoincrementando en cuanto a eso. Siempre, obviamente, buscando generar una respuesta lo más eficiente y lo más completa posible, ¿no? Bueno, esto es básicamente como a modo de concepto, a modo teórico de lo que es AutoGPT. AutoGPT surgió como un experimento, es open source, ahí le dejamos el repo, para si no lo conocen o no lo han visto aún, se pueden meter, está bastante explicado, hay mucha gente que está colaborando. Nosotros estuvimos más o menos 2 o 3 semanas probando este repo, y créanme cuando les digo que en una semana aproximadamente se metieron, no sé, más de 70, 80 cambios. Era como que realmente es muy masiva la cantidad de gente que está utilizando esto. Se hablaba algo de, corregime Gastón si digo algo erróneo, pero más de 100 millones de personas estaban usando y contribuyendo incluso en todo esto. Entonces, realmente está muy en auge, y justamente tiene estas cuestiones de acceso a Internet constante, el real time, que como ustedes saben, si mal no recuerdo, GPT 3.5, la última actualización que se le hizo en cuanto a lo que es información fue, creo que fue septiembre del 2021, en cuanto a lo que es la cantidad de información que te puede, digamos, la cantidad de información actualizada que puede retornar. Entonces esto de AutoGPT es como que al buscar constantemente en Internet, eso lo hace bastante más interesante. Y bueno, lo que tiene esto del manejo de memoria a corto y a largo plazo, esto que yo hablaba del web scraping, va generando pequeñas persistencias de datos cuando lo vas ejecutando, y va autoaprendiendo de sí mismo. Pero bueno, obviamente no todo es color de rosa por una cuestión de la cantidad de demanda que tiene, ¿no? La misma persona que creó AutoGPT lo considera como un experimento. De hecho, él mismo te dice, no, trata de no utilizarlo en contextos de mundo real, digamos, porque no es una solución 100% completa, probada y robusta, como quien dice. De hecho, es muy curioso porque él dice que si vos lo utilizas en un contexto más o menos real y te funciona, que compartas el resultado con él, digamos, porque sería como un feedback positivo para su repositorio. Particularidades también, obviamente, se requiere plata para correr esto y que sea lo más efectivo posible, porque todas las API Keys, vos tenés API Keys gratuitas que te dejan cierto número de interacciones. Cuando llegas al límite, obviamente la respuesta empieza, o sea, queda a la mitad o queda inconclusa, si se quiere, y más aún si empezamos a usar el modelo 3.5, nos movemos al GPT-4, que ya es, si mal no recuerdo, es 20 veces más caro que lo que es el 3.5 en cuanto a lo que es las interacciones con las APIs. Y en líneas generales, para ejecutar este proyecto en sí, se necesitan 3 cosas básicas. Bueno, Git, creo que todo el mundo, espero que conozca lo que es Git, básicamente para bajar el repositorio. Ahora lo han actualizado. Cuando nosotros empezamos a investigar esto, la versión mínima que pedían era Python 3.7,
Ahora movieron todo a Python 3.10 porque han estado actualizando mucho el repositorio, así también las librerías y demás, y todo eso va como actualizando los prerequisitos que se tienen. Y las API keys, bueno, es bastante particular, es una especie de preconfiguración que uno tiene que hacer dependiendo qué tipo de API key vaya a utilizar. Gastón mencionó que nosotros estuvimos utilizando las de Azure, porque habíamos estado sacando una versión paga, justamente para ver un poquito más en detalle qué es esto. Acá, como pueden ver, cómo sacar una OpenAI, una API key de OpenAI es bastante simple. Básicamente en su cuenta, se loguean con su cuenta, por lo general uno pone la cuenta de Google, y se pone en esta opción, que por lo general suele estar arriba en el margen superior derecho, en la parte de API Keys. Al generar una te pide un nombre, digamos, que es opcional, lo podés poner o no, y la particularidad que tiene esto es que esto te lo va a mostrar una única vez, siempre empieza con SK-medio, y acá es un número de letras bastante importante. Si vos no lo copiaste en el momento que esto te aparece, después no la podés volver a ver más, esa es una particularidad que tiene. Y otra cosa importante que hay que tener en cuenta acá es, si vos sacas una API key paga, es clave que vos le configures el límite en el cual vos, hasta cuánto vos vas a gastar con esta API key, porque si vos lo dejas abierto eso, créannos que los costos se empiezan a subir, y bueno, obviamente, más si utilizas esto de la temperatura que mencionaba Gastón, que se pone más creativo. El modelo está, digamos, pensando y ejecutando cada vez más tiempo, y se pone cada vez con más goals y más objetivos, y puede estar un largo tiempo corriendo y no nos estamos dando cuenta, y la billetera empieza a pedir pido, como quien dice. Así que eso es como armar en la parte de OpenAI. Después en Azure la configuración es similar. Acá tenemos, esta es la cuenta que teníamos, digamos, paga. Acá, a diferencia con el de OpenAI, que te genera una sola key, acá te genera dos por default, se pueden utilizar cualquiera de las dos. Acá además tenés que configurarle el endpoint y la zona en la que va a correr este endpoint. Son básicamente, en cuanto a configuraciones, dependiendo si usas Azure o OpenAI. Después vamos a ver cómo se configura en particular este repositorio para utilizar AutoGPT, pero en líneas generales, así es como se crean las API keys, que es un paso fundamental a la hora de ejecutar este repositorio, ¿no? En líneas, o sea, hablando ya más de instalación y configuración del repositorio, es bastante simple a la hora de configurarlo. Acá está el Git, para eso se utiliza Git, bueno, se clona el repositorio. Esta parte es importante, el paso 2. La misma persona que creó AutoGPT te recomienda que te muevas al branch stable, digamos, porque en este branch es donde justamente van llevando todos los últimos cambios que están probados, más como más pulidos, si se quiere. Y de este branch es lo que yo les comentaba, que hacíamos git pull todos los días y algo nuevo venía. Entonces, como que siempre está como en constante actualización este branch. Y después, bueno, cómo te creas, esto ya es más cuestiones más, un poquitito más técnicas. Lo recomendable siempre es crearte un virtual environment, digamos, en Python, para evitar instalar librerías y un montón de cosas a nivel de sistema que por ahí no son necesarias. Creas un virtual environment que sea pura y exclusivamente para la ejecución de este repositorio, y lo principal que hay que hacer es instalar los requirements. Digamos que acá en este TXT van a estar todas las librerías que necesita el repositorio para funcionar. Ahí van a estar OpenAI, bueno, son muchas librerías, está un rato instalando cosas, y una vez que se termina todo eso, ellos te proveen este archivo .env.template, que justamente acá
lo que hacen ellos es definir un montón de variables de entorno que van a ser tomadas por default por la aplicación. Entre ellas justamente está la OpenAI API Key, que es la que yo les mencionaba recién cómo configurarla. Es importante que este .m.template se renombre a solamente .m, porque justamente se utiliza una librería que se llama Environ. Para los que no lo conozcan, Python utiliza esta librería Environ y por default te busca este archivito .m y te empieza a leer y a parsear cada una de las variables de entorno y lo toma como un contexto de la aplicación a la hora de la ejecución, digamos. Entonces, ya para ir un poquitito más a la configuración de esto, si utilizamos solamente la OpenAI Key, está dentro del .m, está esta variable que se llama OpenAI API Key, que si recuerdan les mencionaba que empieza con SK-medio y toda la serie de letras. Ahí va a utilizar OpenAI directamente como modelo principal, y si se quiere usar Azure, como en nuestro caso, que estuvimos utilizando más Azure que otra cosa, hay que hacer como otra configuración un poco más detallada, que en particular le tenés que como prender este flag, por default viene en false, que es use Azure. Le tenés que poner esa OpenAI API Key, hay que ponerle una de esas dos que te genera, cualquiera de las dos funciona, y a su vez aparte hay otro archivo que viene, no alcanza solo con configurar el .m, sino que hay que configurar otro que se llama azure.yaml, que acá se le ponen un poco más de información, si recuerdan, de la parte del endpoint, de la parte de cómo, digamos, el tipo de API que vamos a utilizar y demás. Entonces la aplicación lo que va a hacer cuando se ejecuta es leer, si está prendido este flag de use Azure, automáticamente va a ir a leer el azure.yaml y va a empezar a parsear cada uno de estos datos para justamente darle todo esto como parámetro al objetito de OpenAI que utiliza para la interacción constante de ida y vuelta. Entonces, eso en líneas generales de cómo se configura, y una vez que está todo esto configurado, a la hora de la ejecución, nosotros vemos que ya estamos dentro del virtual environment, por eso este paréntesis, por default pone este paréntesis cuando uno activa ese virtual environment, se ejecuta directamente como si fuese un Python module, digamos, por eso el "-m", y tiene distintos tipos de flags, lo que es la tool en sí. Obviamente, seguramente les causa cosa este billetín que está por acá, ¿no? ¿Qué quiere decir este billetín? Bueno, este menos continuous, justamente, el mismo usuario te dice, ojo cuando uses con esto, porque empieza a funcionar cada vez más, y empieza a consumir dinero en una escala bastante importante. Significa peligro, exactamente, ¿sabes qué? Básicamente a nosotros nos pasó que utilizamos esto y en un momento chequeamos cuánto habíamos consumido, creo que fue un solo tiro que hicimos, y creo que nos había consumido algo de $7 en menos de un minuto. Entonces como que voy a decir, imagínate si corre esto todos los días, un par de horas, y el billetín empieza a crecer, si se quiere. Es complicado. Entonces hay que tener ojo con esas cosas, cierta particularidad. El mismo usuario te lo dice, el mismo usuario te pone carteles inclusive es muy explícito con los iconos que usa, porque te usa una bolsita de plata. Creo que si haces un clic más, Gastón, se ve en la próxima. Ahí está, mira. Está la calaverita, todo eso. Como que es bastante explícito a la hora de decirte qué usar, y que esté como, digamos, que vos sos dueño de los clics o los enter que vos hagas. Entonces, en este caso, hay que tener cierto cuidado, digamos, pero funciona bien. Últimamente, en los últimos días que estuvimos probando, ha estado muy congestionado, por esto que les decía que
el uso que está teniendo esto es realmente muy, muy masivo. De hecho, el mismo ChatGPT hoy en día está bastante como cargado, si se quiere, porque hay mucha gente ya que está metida en todo este tema de la inteligencia artificial. Está metiéndose Meta, está metiéndose Google con Bard, Meta con OpenLLama, Llama, Alpaca. Hay distintos modelos que están cada vez, si usas GPT-3 only, perdón, que para no jugar tendría costo. Tiene costo, pero es un costo controlado. Lo que tienen estos dos modelitos es justamente es una especie de ChatGPT común. ¿A qué voy con esto? Es que cuando vos utilizas el GPT-3 only o el GPT-4 only, llega un punto en donde empieza a hacer un montón de opciones y llega un punto en donde te dice, che, usuario, yo lo que tengo que hacer es buscar en internet, ejecutar este código y bajarme estas cosas. ¿Vos me das permiso? Entonces vos le tenés que decir sí y continúa. Es como que pierde el concepto de AutoGPT, tiene el sentido de la interacción con el usuario. Tiene un modo también que vos le podés poner sí y le pones un menos el número de veces que vos querés que se ejecute ese sí. Por ejemplo, quiero que no me preguntes por 10 veces, entonces le pones sí menos 10. Entonces, básicamente, esas 10 veces va a autoejecutar, a diferencia del menos continuo, que ese sí, vos lo pones y te olvidás, te levantás, te vas a tomar un café y volvés, y a lo mejor ya no tenés más plata, o tenés la respuesta lista, digamos, una de las dos. Entonces, pero bueno, tiene muchas más opciones acá, nosotros no les pusimos por una cuestión de no confundir por ahí, está bueno siempre que cada persona que quiera indagar sobre esto se ponga a ver cada una de las cosas y si se les son útiles o no. Estas nos consideramos que son las más importantes en cuanto al uso que nosotros estuvimos haciendo. Entonces, como para ir a un ejemplito un poco más práctico, como una especie de demo, quisimos hacer, estuvimos probando hasta, como decía recién, hasta ayer e incluso hasta mañana temprano, tratar de hacer esta demo en vivo, como hizo Gastón con el ChatGPT, y realmente está muy colapsado, por eso las capturas de pantalla acá. Fíjense que creamos como, tuvimos en cuenta el mismo prompt, digamos, que utilizó Gastón al principio, con ChatGPT, de crear básicamente un programita Python que te sume dos números y básicamente lo que haga es, te los imprima por pantalla. Fíjense cómo en la parte de goals, todos esos goals que se generaron ahí, no los pusimos nosotros. Fue autogenerado por la misma aplicación. Fíjense que es bastante curioso cómo se dio cuenta. Bueno, vamos a deployar vamos a crear una aplicación que te tome por consola, asegurarse que es user-friendly, implementar error handling. Todo esto se fue dando cuenta solo. Luego de esto generó una primera versión. La primera versión está ahí, más o menos, o sea, tímida la versión si se quiere. Automáticamente lo que hizo fue analizar lo que generó, volver a aplicar comandos, porque este AutoGPT está implementado a través de comandos. Si se fijan al lado de todos dice command igual execute Python code, es como que va haciendo ejecuciones, se va dando cuenta que hay ciertas cosas que no tuvo en cuenta, entonces vuelve a generar una versión un poco más correcta, si se quiere. En este caso, fíjense que le agregó el float, básicamente agregó el tipo, la parte del tipado, entonces un poco más decente lo que es el código en sí, y a su vez no se conformó con eso y empezó como usan mucho estas palabras de razonamiento, de pensamientos. Empieza a pensar, empieza a aplicar, busca en internet, todas estas cuestiones automáticamente. Y lo que se dio cuenta es que no tiene un error handling, este código que generó en el paso número 3 no tiene un error handling adecuado, entonces lo que generó como final, como versión final, es justamente no solo con el tipado que es el float, sino que generó con un try except,
como para considerar algún evento externo en el medio de la ejecución y que la aplicación no reviente, si se quiere, o lo haga de una manera elegante, sabiendo lo que pasó, ¿no? Capturando este evento externo. Entonces, esto lo hizo automáticamente con una sola línea, y acá es donde intento plasmar lo que es el concepto de AutoGPT en sí. Va como pensando y aprendiendo de las mismas respuestas que se van generando, y va justamente produciendo outputs cada vez un poco más complejos, más finos, hasta que bueno, se genera un resultado final. Básicamente es a modo de demo. Disculpen que no pudimos hacer algo en vivo de AutoGPT particularmente, es que está realmente muy colapsado. Si quieren verlo o si quieren jugar ustedes luego, los invito a que lo hagan y que lo comprueben por ustedes mismos. Pueden probarlo con una API gratis, va a ser cortita la iteración, porque te va a decir como que llegaste al límite de intentos rápido, pero como para que tengan en cuenta, y los que les mencionaba recién que está todo esto muy en auge, hay muchos, digamos, grandes empresas que están metidos en esto, por ejemplo Meta, por ejemplo Google. Cada uno de ellos está sacando como sus chat GPT, por así decirlos, y están implementando sus propios modelos y cada vez ahondan más en el tema. De hecho, este Agent GPT que se ve a la derecha, es una suerte de AutoGPT, pero o sea, que se basó justamente en este AutoGPT, en el repo en lo que estuvimos mostrando recién, en donde si vos pasa que lo que hicieron acá es hacerlo web y hacerlo con un look and feel un poquitito más lindo. Le pusieron una interfaz donde vos, digamos, vía web lo ejecutas y te hace exactamente lo mismo, te genera un montón de goals, te va yendo uno por uno, pero obviamente te permite únicamente hasta 5 tiros gratis, digamos. Llega un punto en donde vos ves que vas generando cada vez más respuestas más completas, y la misma aplicación te dice, che, llegaste al límite 5, listo. Y obviamente te puedes suscribir, hay distintos planes, todo lo demás, eso queda a criterio de cada uno, pero lo importante es que ya se están, como que del repo original de AutoGPT, ya se están empezando a abrir la cancha, a hacer cosas más usables, más user-friendly, digamos, que no necesitas bajarte código, entender de API Key, de Virtual Environment, de cosas un poco más a bajo nivel, si se quiere. Todo esto está muy en auge y cada vez yo no me sorprendería que de acá un tiempito no muy lejano, ya esto empiece a ser cada vez más robusto y empiece como si se quiera, desplazar a ChatGPT en sí. Pero realmente es muy interesante, nos ha parecido muy loco a veces las cosas que genera, cómo se va dando cuenta de un montón de cosas que por ahí incluso uno mismo dice, che, mira, no había tenido en cuenta esto, y esto sí lo tuvo. Entonces, está bueno darle una oportunidad al que le interese, obviamente. Fue nuestra experiencia, queríamos compartirlo, queríamos tratar de que se lleven un poquito, digamos, el aprendizaje que nosotros estuvimos haciendo durante este tiempo, explicarles lo que fuimos aprendiendo. Seguramente hay mucho más, y cada uno tendrá su visión de esto. Hay muchos que dicen, esto nos va a reemplazar con developers. Está el típico comentario, ¿no? Si se ponen a ver videos de YouTube, todos empiezan así, dicen, me voy a poner un kiosco, dicen. Pero bueno, es todo como muy particular, depende de cada uno. Así que básicamente eso es lo que les queríamos mostrar. Creo que en cuanto a contenido en sí, no tenemos más nada, Gastón. No. Si mal... Voy a ir contestando una de las preguntitas que hizo Ezequiel bien, acá. sí, vi el pop-up, no me Bien. quería, porque si no Dice, después el me único... olvidaba de lo que estaba hablando. No, está bien. Dice, ¿el único input manual fue el del primer paso entonces? Sí. Tenés la tool por defecto te hace un primer prompt que vos tenés que poner diciendo, che, qué es lo que vos realmente querés hacer. En ese caso,
si vos llenas ese campo y le das Enter, la tool inmediatamente te va a generar hasta 5 goals automáticos, y después por cada uno de esos 5 goals empieza a iterar, digamos, en secuencia, va a ir tratando de resolver cada uno de los goals automáticamente. Si no, tenés la opción de cuando te dice, che, ¿qué querés hacer? O poner un guión manual y darle Enter, y en ese caso sos vos el que le pones hasta 5 goals. Pero, digamos, está más orientada al caso de uso general, que es que le pongas vos un único prompt y después ella genere los 5 goals, a que vos la uses en forma manual. Pero también está la opción de que apenas te pregunte, che, ¿cuál es tu objetivo? Le pongas guión manual, y ahí nomás te tira otro prompt más en donde vos podés poner hasta 5 goals. Eso, digamos, ya queda a uso de cómo la quieran usar ustedes. La verdad es que lo que hemos estado observando nosotros es que tirándole un solo prompt, los objetivos que genera, la verdad que son espectaculares. Le hemos tirado, no sé, desde generación de código, explicación de código, buscar información sobre empresas, posibilidades de negocio. Los goals que genera son fantásticos. El problema está cuando realmente después los quiere empezar a ejecutar, está tan sobrecargada que te empieza a tirar timeout, o empieza a tener los mismos problemas de, che, no te reconozco la key, y después lo corres 5 segundos después y funciona, pero es realmente por un problema de la gran saturación que tiene. Cuando nosotros arrancamos a probar esto hace, no sé, un mes, la cosa andaba muchísimo mejor. Después, a las 2 semanas, empezó a andar bastante mal y dijimos, bueno, es porque estamos usando OpenAI, vayamos a algo pago, y fuimos a Azure. El mismo problema. Está tan sobrecargado que cuesta hoy en día que te genere algo más o menos bueno. Pero es únicamente por la cantidad de gente que lo está usando. Pero la verdad que si yo te tengo que decir entre usarlo con el guión manual o únicamente con el único prompt, yo te diría probar primero con el único prompt, porque la verdad que los goals que te genera son geniales. Cosas que ni siquiera a vos se te ocurrirían, y te los pone ahí como un objetivo, están muy buenos. No sé si hay otra pregunta más. ¿Qué tan funcional es para la gente que no sabe código? En ese caso, yo te diría, bueno, que intentes usar este Agent GPT, el que quedó acá en pantalla a la derecha, porque ahí no te tenés que instalar nada. Directamente lo usas web. Lo que tiene este caso es que te dejan únicamente hacer hasta 5 iteraciones. Después ya te piden que pongas una API paga, y te tenés que suscribir. No, perdón. Acá te dejan poner la API tuya si querés, o si no, dejarla en blanco. Pero si querés más de 5 iteraciones, tenés que pagar la versión full, que creo que eran $20 al mes, una cosa así. Sí. Pero en este caso es más linda, tiene UI, es online, te genera archivos, te los puedes bajar, Y es más un dato, user-friendly. exacto. Y un dato curioso de este Agent GPT es que por default estos 5 tiros que vos haces van a estar utilizando el modelo de GPT 3.5, que es este que fue uno de los primeros que salió, que está un poco más desactualizado si lo comparamos con el de GPT 4, digamos. Ya cuando te suscribís y pagas estos $20 que mencionaba Gastón, podés hacer, creo que incluso hasta 30 tiros en lugar de 5, y ya utilizas GPT-4, digamos, vos podés, se te habilita un tipo de esos tools, digamos, que vos le decís, bueno, ¿qué quiero? ¿3.5 o 4.0? Y vos elegís, digamos, a dónde le querés pegar. ¿Otra pregunta? No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere aportar algo en cuanto a lo que es experiencia, si han utilizado algo similar, o algo, más que bienvenido. A veces dicen que el silencio es bueno. A ver. Si tenemos en mente algún proyecto concreto, bueno, la idea que teníamos en primer lugar con
con Eugenio, que es el precursor de todo esto, bueno, primero El profe. el profe, sí, tal cual, el profe, es empezar primero a ver cuál de estas tools funcionaba o no, y después, sí, es ver cómo empezar a usar esto, para ser más claro, para empezar a ganar plata, para empezar a buscar más clientes. Lo que pasa es que nos topamos básicamente con que está muy, muy saturado. Por eso, de hecho, Incluid dijo, bueno, paguemos una cuenta, pero aún así, les digo, pruébenlo si quieren, van a ver que está muy, muy saturado. Pero la idea sí es intentar meternos cada vez un poquito más en esto de lo que es la inteligencia artificial, justamente para empezar a ver qué oportunidades de negocios no podemos estar perdiendo y a dónde podemos aplicar esto, no solo para cosas tan básicas como los que mostramos nosotros, que es generación de código o revisión de código, sino, por ejemplo, encontrar oportunidades de negocio, ¿no? Nosotros una de las cosas que dijimos es, bueno, a ver, qué tipo de negocio o recomendame tipo de negocios que le podemos, que les puede llegar a interesar a Venga o a Incluid. Y la verdad que arranca bastante bien, los goals que tira son geniales, pero ya cuando intenta empezar a buscar, se le atan un poquito ahí las cosas porque la verdad está saturadísima. Pero la idea es, sí, en un futuro empezar a hacer ya algún desarrollo más profundo, no estas pequeñas POC que venimos haciendo. Pero bueno, dependerá del profe Eugenio, a ver cómo sigue la cosa. Bueno, ahí en el chat están poniendo varios muchas gracias y No, por favor. excelente charla. No, Muchas principalmente gracias gracias a a ustedes ustedes. por aguantarnos este tiempito. Esperamos haber sido un poquitito, o sea, o claros al menos. Esto es básicamente compartirles la experiencia y el aprendizaje que tuvimos adquiriendo este tiempito con estas cosas que están súper interesantes y bueno, y que este año dicen como que va a ser clave para el futuro de estas tecnologías. Así que la carrera como que está en marcha, digamos, están todos los grandes tecnológicos metidos en esto y realmente está muy en auge. Bueno, muchas gracias chicos por compartir sus Por conocimientos y favor. experiencia y gracias a todos por sumarse y por quedarse hasta el final. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Bueno, chicos. muchas Muy bueno. gracias. Muchas Gracias. Que anden muy gracias. bien. Chao, chao. Chao, muchas Éxitos. gracias. Fin de- Chao, gracias.